Oide Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Buenas noches, damas y caballeros. Esta es una nueva secuencia de tu programa Gestión Financiera, con el auspicio de la Organización Internacional de Emprendedores y del Instituto de Investigaciones Financieras Forenses. Conduce tu consultor y amigo Ricardo Ochoa. Nuestro editorial del día de hoy está relacionado con los indicios ya excesivamente gravosos con relación a la corrupción en nuestro país. Damas y caballeros, estamos siendo testigos en este momento de la existencia de claros indicios muy sólidos, muy contundentes con relación a corrupción, en donde justamente en la joyita que tenemos en el Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Pues, ¿qué ha pasado? Pues se está armando ya todo el escenario, donde vemos que la red de corrupción está compuesta por empresas foráneas de nacionalidad asiática, ¿no? Asimismo, altos funcionarios públicos, y también usando en esta oportunidad un medio que es importante, la virtualidad, el trabajo remoto, pero con un sistema que permite espiar, ingresar de manera administrativa a algo que es importante en el SEACE, que son las normas, que dan las normas de adquisiciones, licitaciones, precisamente. Pues, ¿qué ha pasado? Lamentablemente, alguien dentro de la institución convenía con algunos postores para efectos de hacerse de ganarse con algunas licitaciones. Así es pues que se tiene entendido que son 30 licitaciones con más de 1.200 millones, ¿no?, de pérdidas, de potenciales pérdidas para el Estado, sobre costos, ¿sí?, en toda la infraestructura del Estado peruano. Pues bien, ¿cuál era el modus operandi? Bueno, lo recalco, ¿no?, para su conocimiento. Las leyes de las contrataciones públicas están a cargo por el SEACE, y el SEACE fija los lineamientos en que esto se hacen a cabo en sobre cerrado, pero debido a la virtualización, esto fue traído a ese entorno virtual. ¿Y qué ha pasado? Pues hackers jóvenes de menos de 25 años han estado prácticamente usando de un sistema que se llamaba Tarot para efectos de investigar, inquirir quiénes eran los postores, ¿correcto?, en cada uno de los procesos. Como decía, ¿no?, procesos de más de 1.200 millones de soles. ¿Qué pasaba? Tenía acceso a esa información y le dateaba eso a sus clientes. Y por cada servicio que estos consultores, entre comillas, informáticos hacían, cobraban la friolera suma de hasta $30.000. Vea, es ya no digamos una ventaja, prácticamente era un fraude que se hacía con la finalidad de beneficiar a grupos económicos, grupos que, bueno, ingresaban a los sistemas de manera administrativa, adquirían la información, la procesaban y presentaban a sus clientes, y estos asimismo bajaban un poquito el presupuesto y adquirían la buena pro. Así tenemos que se perdieron, como yo les decía, potencialmente más de 1.200 millones de soles. Esperemos que llegue a buen recaudo esta investigación, que se sancione drásticamente y se incremente la seguridad informática en instituciones públicas, también las privadas. Las privadas hay más celo con ellas, pero las públicas no. Las públicas están sujetas a la decisión política de aquellos que usan el poder para beneficiarse.
Entonces, damas y caballeros, por un lado tenemos esto, pero por otro lado tenemos lo siguiente, que acaba de renunciar el ministro de Desarrollo Agrario. ¿Y qué implica esto? ¿Por qué ha devenido esto? Como consecuencia que, uno, la informalidad de su designación, porque no es una persona competente. ¿Qué ha pasado? Ha tenido 2 semanas, ha elaborado bases, ¿no?, para que los postores se presenten y nos provean de fertilizantes que necesitamos para esta campaña que empieza de aquí a 2 meses. Pero resulta que ningún postor, da casualidad, que ha aceptado esas propuestas técnicas y que ha conllevado a que el ministro renuncie. Pero no solamente eso, damas y caballeros. ¿Cuál es lo más agravante? Lo más agravante es que no se tiene aún a ciencia cierta quién va a ser el proveedor, si se contará o no con aquellos insumos que permitan prácticamente el abastecimiento de la cadena alimenticia. ¿Eso qué significa? Incremento de precios. Muy lamentablemente, alto riesgo. ¿Por qué? Porque cunde lo político a lo técnico, lo cual de por sí es lamentable. Bueno, hasta aquí les comparto este editorial. Que tengan una buena noche. Estas son las noticias de mayor trascendencia a escala global. Saludos, sean bienvenidos a Euronews Hoy con toda la actualidad de Europa y del mundo. Comenzamos el informativo en el Reino Unido, donde el primer ministro Boris Johnson podría verse obligado a dimitir por sus propios compañeros de partido. El Premier se enfrenta a un voto de confianza de los diputados conservadores por la polémica desatada por la celebración de fiestas en Downing Street durante la pandemia. Repasaremos también la última hora en Ucrania, donde el presidente Volodymyr Zelensky ha realizado una segunda visita a zonas del frente, en este caso a Zaporilla, controlada parcialmente por el ejército ruso. Hoy se celebra el aniversario del conocido como Día D, el desembarco aliado en Normandía, una operación militar única que supuso el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ese día, más de 4.400 soldados aliados perdieron la vida. A ellos y a los veteranos que participaron en semejante hazaña se les rinde tributo el día de hoy. Estaremos también en Latinoamérica y en África, donde un atentado en Nigeria ha dejado medio centenar de muertos en una iglesia. Y en deportes haremos nuestro homenaje a Rafael Nadal. El tenista español lograba este domingo su 14º título de Roland Garros. Además, ha hablado de su futuro y su lesión. Lo vemos al final del informativo. Antes, como siempre, arrancamos con los titulares. El primer ministro británico Boris Johnson se enfrentará a una moción de confianza interna este lunes tras el escándalo del Partygate que ha puesto en entredicho su mandato. El presidente de Ucrania, Zelensky, visita a refugiados en Zaporilla, región ocupada por Rusia parcialmente, mientras los rusos continúan su ofensiva en el este del país. El presidente de Chile promulga la ley de cambio climático e insta a una alianza regional para lograr los objetivos de la ONU en el Día Internacional del Medio Ambiente. Rafa Nadal vuelve a coronarse en Roland Garros ganando sin paliativos a Casper Ruud. Es su 14ª victoria en París y reina en el tenis con 22 grandes. Boris Johnson se someterá a una moción de confianza entre los diputados de su propio partido tras meses marcados por los escándalos de las fiestas durante la pandemia. El Partygate ha erosionado la imagen pública de Johnson y se ha desplomado su partido en las encuestas. La votación se celebrará este lunes por la tarde, según ha anunciado Graham Brady, presidente del Comité 1922 de la formación del primer ministro británico. Al superarse el umbral del 15% de solicitudes que piden una moción de censura interna sobre el primer ministro, se llevará a cabo una votación dentro de las normas del Comité de 1922. Esta votación tendrá lugar esta tarde en la Cámara de los Comunes, entre las 6 y las 8, y anunciaremos el resultado poco después. Una mayoría simple de 180 papeletas o el 50% de los votos será suficiente para cambiar el futuro de Johnson. Si pierde, es probable que deje de ser primer ministro, pero si gana gozaría de un año de inmunidad ante cualquier revuelta interna. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajó el domingo a la región de Zaporilla, en el sureste de Ucrania, en la que es su segunda visita pública fuera de la zona de Kiev desde que comenzó la guerra. Se reunió con ucranianos desplazados internamente. Zaporilla está ahora parcialmente bajo control ruso.
En la capital del país, la infraestructura ferroviaria parece haber sufrido los ataques de misiles rusos en la madrugada del domingo. El Kremlin afirma haber apuntado a un emplazamiento de tanques suministrados por Europa. Kiev fue atacada por primera vez en meses, tras haberse librado en gran medida de los ataques de las fuerzas rusas que últimamente se estaban centrando en el este de Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha amenazado con ampliar sus objetivos si Occidente cumple con su promesa de enviar armas de mayor alcance a Ucrania. A pesar de la advertencia, el Reino Unido ha anunciado este lunes que suministrará a Ucrania este tipo de artillería lanzacohetes que es más moderna que la que actualmente manejan las tropas ucranianas. Mientras tanto, Moscú sigue empleando todo su potencial para conquistar el Donbass. Uno de sus últimos ataques aéreos impactó en la ciudad oriental de Druzhkivka, destruyendo edificios y dejando al menos un muerto. El gas natural licuado estadounidense se ha convertido en cierta manera en una balsa de salvación para la Unión Europea y una alternativa al gas ruso. En los últimos 2 meses, el bloque comunitario ha importado cantidades récord, una bulimia energética que Estados Unidos intenta satisfacer. 3/4 partes del gas de este puerto de Sabine Pass, en Luisiana, se exportan ahora al mercado europeo. Aquí es donde cargamos el gas natural licuado en los metaneros para transportarlo por todo el mundo, explica el director de operaciones. Pero existe un gran problema, y no es la falta de gas, sino de infraestructuras, porque no hay suficientes puertos de exportación como este. Para que se hagan una idea, este puerto solo puede acoger 2 buques de carga simultáneamente, y para llenar un metanero se necesita un día entero. La empresa Cheniere, el mayor exportador de gas licuado de Estados Unidos, está construyendo un nuevo puerto de exportación en Texas, pero no estará listo antes de 2025. Como explica el director comercial de la compañía, el proceso es muy largo. Los únicos obstáculos en la costa del Golfo de Estados Unidos son la cuestión del tiempo y tener el proyecto adecuado. Simplemente lleva mucho tiempo. No es algo que se solucione en meses, es un proceso que lleva años. En la Unión Europea también trabajan a marchas forzadas para crear instalaciones de importación de gas licuado estadounidense. Países como Finlandia y Alemania están aumentando rápidamente su capacidad, en particular mediante el uso de terminales flotantes de almacenamiento y regasificación. La invasión rusa de Ucrania ha actuado como un revulsivo. Alrededor del 24 de febrero, en algunos aspectos, todo cambió. Y uno de esos cambios dramáticos ha sido la postura de Alemania hacia las importaciones de gas natural licuado. Ha tenido varios proyectos sobre la mesa durante años, y esos proyectos ahora se están moviendo bastante rápido. Están todos en la costa norte. Todos ellos van a contar con unidades flotantes de almacenamiento y regasificación. El otro gran reto es el de la integración energética europea. El directivo estadounidense se refiere al papel crucial que Francia y España pueden tener en ese sentido. Francia también es un gran importador de gas natural licuado y está muy bien interconectada con la mayor parte del resto del continente a través de gasoductos. Una de las limitaciones que existe hoy en día es la conectividad entre España y Francia, porque España está dotada no solo de infraestructuras de gasoductos desde el norte de África, sino también de 6 terminales de importación de gas natural licuado, más una en Portugal, por lo que la península ibérica está muy bien abastecida y es de fácil acceso. El único desafío ahora es la limitación en términos de entregar volúmenes al resto del continente. Para la Unión Europea es una cuestión urgente, no solo para no depender energéticamente de Rusia, sino además para que el dinero de las importaciones no sirva para financiar la guerra en Ucrania. Demostración de fuerza conjunta entre Estados Unidos y Corea del Sur con el lanzamiento de 8 misiles balísticos al mar de Japón. Una advertencia que llega 24 horas después del último de los 18 lanzamientos similares en la zona que lleva en lo que va de año Corea del Norte. El ensayo armamentístico refleja esa nueva política de los aliados de responder a los desafíos de Pyongyang con muestras de poderío militar de similar calibre. En el caso de Estados Unidos y Corea del Sur, es la segunda vez que advierten a los vecinos norcoreanos en 5 años, después de que el pasado 25 de mayo probaran un lanzamiento de misiles similar al de este lunes.
El Día D cumple su A continuación, aquí entre bajo nos. la atenta mirada de decenas de veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Aunque con las celebraciones reducidas al mínimo desde 2020 por la pandemia, los protagonistas no han querido perderse la conmemoración anual. Para este veterano estadounidense que era médico del ejército, será la última vez. Y en este día de recuerdos, tiene uno también para Ucrania. Ucrania es una situación muy triste. Lo siento por la gente de allí. Y no sé por qué tuvo que venir esta guerra. Pero creo que al ser humano le gusta. Creo que le gusta pelear, no sé. Vemos esto para saber qué está pasando. En 1944 desembarqué en estas playas y pensamos que traeríamos la paz al mundo, pero no es posible. Shay tenía solo 19 años cuando desembarcó en la playa de Omaha el 6 de junio del 44 y lo ha celebrado desde 2007 con un servicio en este mismo lugar. Tras el servicio de este lunes, se han unido a los veteranos miles de personas más en una ceremonia en el cementerio americano con vistas a la playa de Omaha, en la localidad francesa de Colville-sur-Mer. Un atentado en una iglesia de Owo, en Nigeria, habría dejado medio centenar de muertos, muchos de ellos niños. Las autoridades del país no han dado un número exacto. Hombres armados abrieron fuego y detonaron explosivos mientras los asistentes celebraban el domingo de Pentecostés. El Papa Francisco ha lamentado esta matanza de decenas de creyentes. También secuestraron al cura. Nadie ha reivindicado la autoría, pero Nigeria se enfrenta a un recrudecimiento de la violencia de bandas armadas. Hace una semana el superior de la Iglesia Metodista de Nigeria fue secuestrado junto a otros 2 clérigos. Fueron liberados tras el pago de un rescate. El gobierno del país está siendo criticado por su gestión respecto a la falta de seguridad. Por el momento, el puerto español de Algeciras luce casi vacío, pero dentro de pocos días serán miles los vehículos que transitarán por aquí. Y es que la ya histórica Operación Paso del Estrecho volverá a tener lugar este verano, tras 2 años interrumpida, primero por la pandemia y después por una grave crisis diplomática entre España y Marruecos. Eso significa que millones de marroquíes podrán regresar este verano a su país cruzando por los puertos europeos, en especial los españoles. Este domingo, Marruecos ha dado luz verde a la operación, que transcurrirá entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. En 2019, más de 3,3 millones de pasajeros y más de 760.000 vehículos cruzaron el estrecho de Gibraltar a través de los puertos españoles. Se trata de uno de los mayores flujos de personas entre continentes en tan poco tiempo. Tras reconciliarse, España y Marruecos reanudaron en abril la cooperación transfronteriza. El próximo martes, representantes de ambos países se reunirán para completar la reapertura de los puestos fronterizos en las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla. Aquí en esta parte de la secuencia les comparto una entrevista que me hizo el destacado opinólogo y comunicador social César Sánchez Martínez. Yo fui el invitado y él me entrevistó. Espero les guste. Esta es la segunda parte. Fuerte abrazo. El tema del liderazgo empresarial, emprendedor. Dígame. Tú has mencionado el tema de las inversiones, y las inversiones lo que genera en última instancia es empleo. Lo que falta en el Perú es precisamente empleo, pero no cualquier empleo, sino un empleo productivo que quiere aprender a pescar. Y eso es lo que todo gobierno debería hacer, enseñar a pescar. ¿Y cómo se enseña a pescar? Con empleo productivo. Y eso es lo que nos está faltando, Ricardo. Así es. Así es. Mira, no solamente eso, lamentablemente, mi estimado César, lo que falta también es el otro. Ahí los sociólogos y antropólogos hablan de capital social. ¿Qué es el capital social? El capital social es la confianza. Confianza. Aquí lamentablemente, no de ahora, siempre. Y en América Latina también se da el mismo fenómeno. Esa es una de las razones por la cual es muy difícil que existan transnacionales latinas. Es muy difícil. Por un lado, la desconfianza. Por otro lado, tienen que tener la misma cosmovisión, la misma manera de pensar,
una manera parecida de pensar, una misma cosmovisión. Es difícil, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Aparte de ello, ¿qué es la confianza? La confianza es que yo pueda considerar al otro, ¿no? Y ser empático y decirle, ¿sabes qué? Nos asociamos. Tengo un local en tal lugar, usted lo puede llenar. Eso se llama asociación en participación. Es una manera societaria de organizar. Eso es poco explotado aquí. En otras latitudes, llámese México inclusive, hay las universidades, las cobijan, les ayudan, ¿no? Le arman toda la estructura productiva, una cadena de valor, y exportan. Aquí se da, pero son muy pocos casos, contaditos con la mano. No pasan de 100 a nivel nacional. No pasan de 100 general. Ahora, ¿qué pasa? Lo que hay que buscar también no solamente eso, mi querido César, sino es la productividad, ¿no? El que podamos ser eficientes en el uso de los recursos. Tecnología. Y lamentablemente, ¿por qué no se trae eso aquí? Porque no hay, digamos así, no hay confianza por un lado, pero no hay la suficiente palanca financiera por la misma incertidumbre que se vive. Entonces habría que también hacer convenios con algunos gobiernos, ¿no? Con la finalidad de atraerla, ¿no? Por ejemplo, ayer estuve hablando con un ingeniero y en Olmos hay tierras, hay oportunidades para comprar tierras, pero no se da la venta, no se realiza porque no hay, damas y caballeros, confianza. Así es. Y la confianza, sabes perfectamente que se construye con el tiempo. Es un proceso que dura años, pero la desconfianza o simplemente destruir la confianza se requiere segundos. Así y es. ese es un problema que siempre hemos tenido como historia peruana. La historia de la corrupción empezó así, la historia de la iniquidad, la historia de todas las cosas negativas en el Perú empezaron así. Por lo tanto, no solamente necesitamos ese shock de confianza, sino aún también cambiar el chip que tienen los empresarios, emprendedores, la nueva visión de cómo hacer negocios. César, quería decirte algo. Justo para ello, el Estado está sacando una política pública. Para quienes no lo saben, estamos creando un instituto llamado Instituto de Investigaciones Financieras Forenses, ¿no? Uno de los acápites que tenemos es cómo elaborar, ya desde la concepción del sector privado, ¿no? De la participación ciudadana, ese cambio de chip. ¿Por medio de qué? De formular y desarrollar la política pública de la integridad, ¿no? Para ello es importantísimo. Mira, César, te contaré algo. Yo estuve estudiando oratoria hace algún tiempo atrás, perdón, y resulta de que los ingleses que tomaron de Grecia, de Roma, el arte de la retórica, pues desde niños se les enseña a ellos el arte de argumentar, desde niños. Y no solamente eso, los españoles mismos lo dicen, antes que nosotros aprendiéramos este arte de la oratoria lo ejecutaban los ingleses. Y no solamente ellos, sino que el coach también viene de Oxford. ¿Y quién lo implementó? Los metodistas. Interesante, ¿verdad? Interesante. Cómo y el primer coach era un entrenador deportivo. Pero luego esto pasó con el Club de los Santos a denominarse también coach, ¿no? Entonces te discipulaban en cierta manera, pero ese era el nombre del discipulado, coach. Interesante. Y ellos lo generaron. Entonces lo adaptaron a los Estados Unidos. Y luego, ¿qué pasa? Como era, miren, caballero, dama, primero fue una idea, esa idea luego se puso en el papel, esto va a ser así. Perdón, esto, un momentito, ¿sí? Un momentito. Y efectivamente, mientras viene Ricardo, queremos recordarles que el coaching es un proceso que empezó, como bien lo recuerda Ricardo Ochoa, con la Iglesia Metodista y ahora se emplea en todas las mejores escuelas de negocios, el coaching. Y de eso se trata, de ese entrenamiento. Continuamos, Ricardo. Sí, entonces, ¿qué pasa? El coaching es interesante porque
te señala cómo debe uno organizar su vida para que su vida sea productiva. Yo puedo trabajar, pero si no tengo un derrotero, un objetivo para determinada cantidad de tiempo, pues no soy productivo y pierdo el tiempo y me desenfoco. ¿Y qué ocurre con esto, damas y caballeros? Que no logro cumplir en el tiempo que he estimulado con mis objetivos. ¿Sí? Entonces, podríamos hablar de otras cosas, pero no nos salgamos del tema, un poco que me emociono. Pero así debemos, como actores civiles, tratar de enriquecer al Estado. El Estado no puede estar en todo lugar, no lo puede hacer todo, porque muchas veces tiende a corromperse. Es una arca abierta, como el legislativo en este momento. Es una arca abierta, ¿no? Contratan a tantos, pero ¿qué tenemos? Un Estado paquidérmico, improductivo, que hace lo mismo. Imagínate que yo la otra vez, hace 2 años, 3 años para ser más exactos, presenté en una institución pública mi propuesta para ser aceptado en una relación de expertos, ¿no? Me mandaron un correo electrónico, usted está aceptado, previas observaciones que había yo levantado, ¿no? Y me mandaron un correo electrónico, pero 2 personas vinieron a dejarme una esquela a mi casa de aceptación. 2 personas, la misma esquela. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama ser improductivo. No voy a decir la institución para no ser amonestado, pero es la verdad. Lamentablemente tenemos un Estado paquidérmico que hace muchas cosas y las hace mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, damas y caballeros? Desde la concepción humana, antropológica, debemos tratar de buscar que cambiar, buscar que crecer. ¿Y cómo se crece? Cambiando el chip, generando ideas, cuidando. Lutero decía algo interesante, ¿no? No puedes prohibir que las aves vuelen por tu cabeza, pero sí puedes prohibir que ellas hagan nido en ella. Efectivamente, cuando se trata del coaching, lo que bien has recordado, imposible evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que pongan su nido. ¿Eso qué significa en este mundo, en este entorno complejo, difícil, adverso para muchas empresas? ¿Qué significa para el emprendedor peruano? ¿Qué consejos tú le darías a los emprendedores, mi querido Ricardo? Un consejo fundamental. Vea usted, ahorita lo que necesitamos en estas crisis que tenemos es ser considerado con tu trabajador, considerado con tu cliente, y dar un buen trato a los factores que te ayudan a desarrollarte como empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No solamente tienes que ver, minimizar los costos, sino cómo está el mercado, ¿no? Y de esa manera mantienes tu posicionamiento, tu competitividad, pero adicionalmente de ello eres un agente de cambio, ¿sí? Cuando tengas dinero, yo te sugiero, ¿no? Yo te sugiero humildemente que lo uses sabiamente. Hay una parte que tienes que ahorrar, otra parte son tus utilidades, pero hay otra parte que también es sagrada. ¿Cuál es? Un porcentaje, digamos un 10-15% de beneficio que tú debes darle a la colectividad, empezando por tu familia, ¿no? Si ves que un familiar tuyo está en condiciones muy precarias, pues consuélalo de esa manera, ¿no? Y vas a ver cómo los griegos decían, luego los americanos, que el destino en cierta manera se manifiesta. ¿Por qué? Porque empieza a llegarte más trabajo, más oportunidades, porque todo funciona sistémicamente, desde tus organismos, desde tus órganos internos, todo está articulado, todo funciona como un sistema. El gran sistema donde nosotros nos movemos tiene personas que son consumidores, son agentes económicos. Si tú le das una pieza verdadera cuando vendes, si tú tratas bien a la gente, pues eso revendrá a ti. ¿Cómo? En oportunidades, para lo cual tienes que estar preparado, ¿sí? Dama, caballero, eso es lo que yo te sugiero que hagas, ¿no? Dime, César. En el mundo de los emprendedores, lo primero que falta es capital. Y tú también diriges este programa de gestión financiera todos los lunes
justo por Oír Digital TV. Desde el punto de vista financiero, ¿qué es lo que requieren los emprendedores para ser más productivos, para ser más eficientes, aparte del capital? Aparte del capital, bueno, tener los procesos bien alineados con la visión, por un lado, y tener también, ver los riesgos, minimizar los riesgos. ¿Qué es riesgo? Todo aquello que no te permite cumplir con tus objetivos. Tú quieres vender aquí y acá, pues ¿qué riesgo hay? Ah, mira, yendo a esta calle hay un riesgo. ¿Cuál es? Que me asalten. Entonces no vamos por ahí, vámonos por acá, por un lado. Pero por otro lado, fundamental es la administración del tiempo y la administración del dinero. ¿De qué manera? Flujo de caja. Hazte un flujo de caja diario, ¿no? Y cuando se trata de invertir, bueno, invierte, pero no inviertas para sacarlo ahorita, no, invierte en varias fuentes, ¿no? Minimizando tu riesgo, ¿no? Con la finalidad que te retribuya, ¿no? Y mantén siempre el prestigio, mantén siempre la confianza. Entonces busca siempre socios que puedan articular una oferta que sea en el tiempo estable, como te decía, ¿no? Minimizando el costo fijo, ¿no? Si tú conoces a alguien que tiene un local, te interesa tú tienes un producto para ubicarlo ahí, pues hazlo, haz una asociación, haces un contrato y ese contrato genera un RUC, ¿no? Y ya está, y lo vas articulando, lo vas vendiendo, pero ya mitigaste el riesgo de consumir el costo fijo, la liquidez. Es importante. El cash, decían muchos, es el rey. Hay que cuidarlo. La mejor manera de cuidarlo es compartiendo. Así es. Oír Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.